Proyecto de gerencia del cuidado con enfoque de marco lógico en la Clínica Mar Caribe, presentado por las estudiantes Angeline Valencia del Río, Andrea Bermúdez, Evelyn Acosta, Dania Fonseca, Marcela Noriega, Yelitza Mesa, Andrea Escórcea y Pierina Bilbao. Descripción del problema. Incertidumbre en pacientes oncológicos ambulatorios. Bien sabemos que los pacientes que se encuentran en un estado crítico o con un diagnóstico como el cáncer les ocasionan cambios físicos, emocionales y sociales, que generan diversas necesidades, dudas e inquietudes frente a lo que están pasando, tanto para los pacientes como para sus familias. El cáncer modifica el orden y la naturaleza de las necesidades relacionadas con el estado de salud y las necesidades del paciente. Estos pacientes tienden especialmente a reportar necesidades insatisfechas cuando la enfermedad o el tratamiento causan restricciones en las actividades de su vida diaria. Encontramos la situación problema en el servicio de quimioterapia de la Clínica Mar Caribe, la cual llevamos a cabo aplicando la teoría de Merle-Michel, la teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad. En ella se encuentran varios postulados. En ella incluimos los dos primeros, que fueron los más relevantes, que es la incertidumbre como un estado cognitivo que representa la inadecuación del esquema cognitivo existente, cuya función es la de ayudar a la interpretación de los hechos surgidos a raíz de la enfermedad, a raíz de lo que están pasando. Y la segunda, que la incertidumbre es una experiencia intrínsecamente que se valora de una u otra forma. Árbol de problema. El problema que se encontró fue la necesidad de brindar educación a los pacientes oncológicos relacionados a la incertidumbre sobre la enfermedad. 3 causas muy importantes, una de ellas, el desconocimiento de las necesidades de un buen autocuidado relacionado con la higiene de los pacientes, basada en un efecto que es la alteración de las necesidades de alivio manifestada por incomodidad, molestia e inquietud. Necesidad de desarrollar intervenciones que promuevan la tranquilidad de los pacientes. Como efecto encontramos la alteración de la necesidad de tranquilidad manifestada por tristeza y ansiedad en el proceso del tratamiento de quimioterapia. Necesidad de desarrollar actividades que fortalezcan el autocuidado y autoestima de los pacientes. Como efecto encontramos la alteración de la necesidad de trascendencia, falta de motivación y de autocuidado en ellos y en su familia. Justificación. Este proyecto de gerencia del cuidado contribuye desde el punto de vista disciplinar. Como dice Merle-Michel, un aspecto que acompaña al ser humano en situaciones de enfermedad es la incertidumbre. Cuando la persona enferma y su familiar se asume en la incertidumbre, son muchas las preguntas que tienen sin respuestas, que surgen respecto del diagnóstico, respecto del tratamiento e incluso del propio temor hacia la muerte. Objetivo general. Lograr que el individuo con enfermedad oncológica acepte la enfermedad como parte de su vida y como una oportunidad de sobrellevarla, realizando cambios frente a la incertidumbre, tanto en el paciente como en su familia, abarcando 3 elementos principales: los antecedentes de la incertidumbre, el proceso de aceptación y el enfrentamiento de la enfermedad a los pacientes oncológicos del servicio de quimioterapia. Objetivos específicos. Atender las necesidades preferenciales y creencias de los pacientes relacionados con la poca información sobre la enfermedad para satisfacer la necesidad de alivio. Desarrollar acciones relacionadas con la información sobre pacientes oncológicos, promoviendo tranquilidad en ellos y su familia. Satisfacer la necesidad de trascendencia a través de acciones orientadas al paciente como un ser holístico y en el cual se promueva la dignidad y el bienestar de él. Referente teórico. Desde la perspectiva de Merle-Michel, teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad,
encontramos que la incertidumbre aparece cuando la persona que toma la decisión no es capaz de otorgar valores definidos a los objetos o hechos y no es capaz de predecir con precisión qué resultados se obtendrán de ellos. Encontramos que el apoyo social que se recibe influye en el nivel de incertidumbre que se encuentra. Cuando se ayuda a la persona a la interpretación del significado de lo que está pasando, disminuimos en ellos la incertidumbre. También la relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la valoración, los sistemas de afrontamiento y la adaptación es lineal y es unidireccional. Y esta va desde las situaciones tanto de la incertidumbre hasta la aceptación de la enfermedad por la que están pasando. Relacionado también a los familiares, dado que en muchos casos son los familiares quienes se niegan, quienes no quieren aceptar la realidad o quienes no quieren realizar la aceptación de la enfermedad por la que están pasando. Matriz de marco lógico. En ella encontramos los objetivos, los indicadores de gerencia, los medios de verificación y los supuestos. Como objetivo en esta tenemos brindar información basada en la necesidad de educación a través de una intervención de enfermería relacionados a la poca información sobre la enfermedad. Los indicadores fueron el número de pacientes que recibieron la intervención con el total de participantes. Los medios de verificación en este caso fueron la lista de los participantes y la lista de chequeo que se evalúa la aplicación de la guía por medio de unos pretest y unos post-test, tanto para los pacientes como para los familiares. Y los supuestos, pues encontramos la aceptación de los pacientes o los familiares para participar en este proyecto. El manejo de la ansiedad fue uno de los pilares fundamentales durante este proyecto de marco lógico, dado de que es lo que más se ve en el paciente oncológico. La ansiedad, la incertidumbre que tienen frente a tantas preguntas que se les viene a su mente, que si puedo comer, que si puedo hablar por teléfono, que si me puedo acercar a la gente, que si no hago daño. Basada en eso, en la incertidumbre que tienen, basada en la necesidad de que les brinden educación, educación y más educación. Recomendaciones. Brindar con más frecuencia charlas educativas a los pacientes oncológicos con el fin de contribuir al fortalecimiento de la calidad relacionadas con la información, con la poca información que tienen ellos, promoviendo tranquilidad tanto en los pacientes como en los familiares. Implementar la entrega de folletos a los pacientes oncológicos, donde se les, de una manera muy clara, se les indique lo que deben y lo que no deben consumir durante el tratamiento. Establecer más actividades recreativas para los pacientes oncológicos. Se pudo identificar que durante el tratamiento que lo reciben en la sala de quimioterapia, en algunos son 4, 5, 6 horas, donde ellos están solos porque los familiares deben quedar afuera. Entonces, mediante charlas, mediante actividades lúdico-recreativas, se olvidan un poquito, se desconectan del mundo. Otro de este fue atender las necesidades, preferencias y creencias de los pacientes relacionados con la poca información sobre la enfermedad para satisfacer la necesidad de alivio. Desarrollar acciones relacionadas con la información sobre pacientes oncológicos, promoviendo tranquilidad en ellos y en sus familiares. Plan de acción. En nuestro plan de acción encontramos no solamente actividades educativas, no solamente charlas,
Abarcamos también actividades como lo fueron en las mujeres oncológicas, talleres de automaquillaje, talleres de musicoterapia, talleres en los que ellos se sintieran importantes, en los que ellos se dieran cuenta que frente a la enfermedad que están pasando, ellos pueden llevar su vida común y corriente. Uno de ellos encontramos brindar educación a los pacientes oncológicos acerca de los tratamientos en un lenguaje simple y al alcance de todos los pacientes, sobre lo que significa tener un cáncer, así como también podrán conocer y aclarar dudas respecto a los tratamientos que reciben. Manejamos. Conclusión. En el transcurso de nuestra práctica clínica con pacientes oncológicos de la Clínica Mar Caribe, encontramos, según la experiencia, se pudo observar que la gran mayoría de estos pacientes tienen temor por los signos y síntomas que produce dicho tratamiento, por lo cual requiere una intervención para que el proceso llegue a un afrontamiento de la enfermedad, el cual se caracteriza por una serie de transiciones en el proceso de la enfermedad, sin dejar de lado las respuestas emocionales del individuo. En ello también no solamente se maneja el individuo, se maneja el familiar para poder lograr que esa incertidumbre, que ese miedo, que ese temor que ellos presentan se convierta en un enfrentamiento de la enfermedad, una aceptación que no es nada fácil por el diagnóstico que tengan, pero que frente a todo se debe llegar a hacer frente al tratamiento y a la enfermedad. Proyecto de gerencia del cuidado con enfoque de marco lógico en la Clínica Mar Caribe, presentado por las estudiantes